Queridos amigos, llegamos a la Plaza San Martín para seguir mostrándoles todo lo que está sucediendo en la actualidad en el Perú. Han habido algunos cambios, hoy es martes 17 de noviembre y tenemos dos caras en esta plaza. Por un lado tenemos algunos jóvenes alegres, contentos con la algarabía, cantando, festejando, porque con sus marchas lograron que el expresidente Manuel Merino renuncie y en su reemplazo asuma Francisco Sagasti. Del otro lado, completamente opuesto, tenemos un clima de luto, un clima de tristeza, porque se recuerda con muchísima pena a estos dos héroes que cayeron marchando pacíficamente y fueron asesinados por la policía del Perú. Estoy hablando de Inti y de Brian, y por eso la gente se acerca acá a rendirles tributo con velas, con flores, dejándoles carteles de un mensaje de recuerdo a estos dos héroes que no los vamos a olvidar. Pero antes de arrancar con el video, vamos a hacer un resumen de lo que pasó todos estos días. Arrancamos. Como les mostré en el video anterior, el jueves 12 de noviembre se convocó a una marcha a nivel nacional que tuvo una multitudinaria acogida. Si bien se marchó pacíficamente, los sucesos terminaron nuevamente con la represión de la policía. Con la convicción de defender su democracia, el pueblo peruano siguió marchando el viernes 13 y el sábado 14, pidiendo la renuncia de Manuel Merino. Justamente el sábado será recordado como el día más triste de todos. La represión policial se volvió cada vez más cruda, atacando a los manifestantes con gases lacrimógenos y con armas cargadas de perdigones, que causó el trágico asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado, dos jóvenes estudiantes que literal dieron la vida por su patria. Sin dudas, la noche del sábado fue una noche negra, con las muertes ya mencionadas y muchísimos heridos en la represión policial, que no paró durante toda la noche. Nos están gaseando, nos están metiendo gas. Estábamos tranquilos y nos han metido gas. Incluso se habla de una emboscada, cuando un grupo pequeño de policías le hizo creer a los manifestantes que podrían marchar frente al Congreso, pero al recibir refuerzos volvieron a la carga, reprimiendo nuevamente con gases. Si bien desde un principio algunos medios masivos trataron de minimizar las marchas, la información y los medios en redes sociales cobraron cada vez más fuerza. Tanta fue la presión de los manifestantes que la misma madrugada del domingo los ministros presentaron su renuncia. Finalmente el domingo, el presidente interino Manuel Merino también presentó su renuncia, convocando así a la elección de un nuevo presidente. Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Francisco Sagasti asumió en su reemplazo y en su discurso inicial fue conciliador, pidió perdón a las familias de las víctimas, pidió que se investiguen los casos y trajo un poco de paz y tranquilidad en estos días de tormenta. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos, y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia. Y le doy un abrazo, emocionado. ¡Y que viva el Perú! Vamos a meternos en el núcleo de la plaza, donde la gente está muy animada, se escuchan cornetas, se escuchan bombos. Bueno, la gente sigue marchando, sigue reclamando, si bien están contentos con la renuncia de Merino y con la elección de Francisco Sagasti como presidente, siguen pidiendo que se saque la ley de impunidad en el Congreso, en donde no pueden ser juzgados ante cualquier delito. También se está reclamando por las muertes de Brian e Inti, se está reclamando por los chicos que desaparecieron durante varios días y aparecieron golpeados luego de varias noches. Así que acá estamos en Plaza San Martín, el pueblo peruano sigue reclamando y este es un momento histórico realmente de este país. Vamos a ver qué nos dice la gente, vamos a meternos en el núcleo y preguntar para ver cómo está el aire, cómo están los ánimos. Bruno, martes 17 ya, ¿van cuántos días de marcha? Y una semana, me parece, una semana y un día. ¿Viniste todos los días?
A partir del martes de la semana pasada, sí. Todos los días, desde el lunes hasta el día de hoy, todos los días con mis amigos. Hubo tanto miedo, a veces la gente que estaba desde casa, pienso, que no lo vivía de la misma forma que nosotros, es imposible. Sí, estuve en la brigada de primeros auxilios. O sea, mi enamorada estuvo en la primera línea, yo estaba en la brigada auxiliando a la gente con bicarbonato, con vinagre, todo. ¿Y cómo está el clima hoy después de la elección de Francisco Sagasti como presidente? De hecho que se siente un poco más tranquilo ahora en la plaza. Siento que ha traído bastante tranquilidad porque me parece que sí estaba afectado realmente con lo que había pasado con el país. Igual vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes meses, pero ha sido un gran cambio de Merino, de un golpista a un tipo que parece que realmente sí le importa el país. Sí, me parece muy bien y como siempre lo tenemos en la mira, no vamos a dejar de luchar. ¿Por qué? Porque aún hay muertes y eso no puede quedar impune. Vamos a seguir y como dice el cartel, ¿por qué seguimos aquí? Bien claro lo dice, tienen que pagar por las muertes, no pueden quedar impunes. Los desaparecidos ya estamos luchando por eso, se ven en las redes que ya están apareciendo y me parece perfecto. Y por último, por la impunidad parlamentaria. Estuviste en los otros días de la marcha, recibiste agresiones, ¿cómo viste ese panorama? No, yo la verdad que no recibí agresiones. Mis amigos que están acá sí se han comido bombas lacrimógenas. Mi primo me dijo, literalmente me dijo, pensé que me iba a morir de todo el gas que estaba inhalando. Policías disparándole a brigadistas y paramédicos, a la prensa nacional e internacional, usando munición que es ilegal. O sea, cosas que parecían de un régimen autoritario, ¿no? Interviniendo una imprenta porque estaba imprimiendo pancartas para la marcha. Que tú dices, esto es cosas de un régimen dictatorial. Por suerte yo estaba con casco, pero una de esas a mí me cayó una bomba en la cabeza. Pero el impacto hizo que yo me fuera para adelante y mi peso ha caído sobre este codo, sobre todo este lado. Entonces, para la segunda estuve inmovilizada y no pude venir, pero en la primera sí. Y fue bastante brutal. La primera vez que llegamos no habíamos venido nada preparados, y preparados me refiero para las bombas lacrimógenas porque no pensábamos que iba a haber eso. Entonces nos bombardearon tanto que el miedo era demasiado. ¿Retrocedieron? Por supuesto. No, la gente no sabía a lo que se enfrentaba, no pensábamos que la policía nos iba a tratar como ratas, cuando de verdad los debería tratar al Congreso así. ¿Qué te gustaría decirle al presidente Francisco Sagasti si lo tuviese acá enfrente? Como dije, él está en la mira. Me parece que ha sido un buen discurso el que ha dado. Me parece que ha sido bueno, que haya tomado mucha consideración con esas familias, lo cual Merino se veía que todo desde que otra cosa. Desde que llegó leía un papel, leía, ni siquiera nos miraba la cara. En todas las protestas no salió a hablar ni un segundo, indignante totalmente. Solo he visto su primer discurso porque he estado todo el día acá un poco incomunicada y el primer discurso antes de ayer o ayer me pareció un poco populista, solamente como para apaciguar las calmas. Pero no es así, o sea, esperaba que dijera algo acerca de la brutalidad policial que ocurrió toda esta semana y no fue así, así que no daría un voto de confianza hasta que vea acciones reales de él en contra de todo lo que ha sucedido en estos 5 años, o bueno, en estas décadas que ha sucedido. El pueblo está de luto, pero con esperanza de cara al futuro, digamos. Estamos de luto, pero no callados. Si bien acá no acaba la lucha, hemos tenido un logro importante que en 6 días de marcha nos bajamos un presidente golpista de alguna manera. Muchos dictadores, el doble de traidores, pocos libertadores, el doble de rojo por uno de blanco, el doble de sangre por uno de paz, bandera, no te escuchamos jamás.